Bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Mateo 5:11. Queremos abundar acerca de esto, diciendo, el Señor Jesucristo dijo, cuando digan toda clase de mal contra vosotros, pero ¿cómo lo van a decir el mal? ¿En verdad? ¿Cuando tienen razón? Mintiendo, dice. Somos bienaventurados cuando digan toda clase de mal sobre nosotros, mintiendo, porque algunos dicen, pues si es que hablan mal de mí, tienen envidia de mí. Pseudo cristianos que están viviendo doble vida, una pie en el mundo y otra pie con Cristo, con el reino de Dios. O hablan mal del siervo ungido. Pero entonces, lo que dice aquí es que somos bienaventurados cuando digan toda clase de mal sobre nosotros, mintiendo. No hay ninguna bendición, hermanos, cuando alguien habla de nosotros y nosotros merecemos que estos hablen de así de nosotros. No debemos considerarlo, cuando hablen mal de nosotros mintiendo, no debemos considerarlo una calamidad, sino debemos tomarlo pacientemente y mostrar nuestro cristianismo apoyados en la inocencia de nuestra conciencia. Debemos mostrar nuestro cristianismo con paciencia, apoyados en la inocencia de nuestra conciencia. Vaya a 1 de Pedro 3, versos 16 y 17. 1 de Pedro 3, 16 y 17. En otras palabras, como dice un dicho mexicano, el que nada debe, nada teme, ¿verdad? Si nosotros estamos tranquilos, sabemos que estamos en paz con Dios y vivimos nuestras vidas agradándole a Él, no tenemos nada que temer si habla mal de nosotros. 1 Pedro 3, 16 y verso 17. Ya lo tengo. Sí, a ver, léelo. Teniendo buena conciencia, para que en aquello en que sois calumniados, sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. ¿Y 16 y 17 ya está? Sí. Sí, claro, que si vamos a padecer haciendo el bien, haciendo la voluntad de Dios. Entonces es que vamos a recibir la bendición y la aprobación de parte de Dios. Mire, quiero leerle en otra versión este mismo texto, versión la Biblia Dios habla hoy. Dice, pero háganlo con humildad y pórtense de tal modo que tengan tranquila su conciencia. Pórtense de tal modo que tengan tranquila su conciencia, para que los que hablan mal de vuestra buena conducta como creyentes en Cristo se avergüencen de sus propias palabras. O sea, que se puedan avergonzar al ver que a través de nuestro testimonio nosotros estamos corroborando que somos verdaderamente de Cristo. Sin necesidad que estemos hablando tantas palabras, porque muchas personas hablan muchas palabras, pero con sus hechos están negando realmente que realmente son cristianos. Nosotros debemos más bien hablar un poco menos, pero mostrar con nuestra santa y piadosa manera de vivir, dice la palabra de Dios, que Cristo es el Rey de nuestra vida, el Señor de nuestra vida. Y de esa manera la gente va a ser avergonzada, dice aquí, de las malas palabras que dicen en contra de nosotros. Apocalipsis 2.3. Apocalipsis 2.3, vamos a Apocalipsis 2.3. Hablando el Señor a las iglesias, a la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis 2.3, dice, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Ese es el mensaje para nosotros, que aunque sufrimos y seamos perseguidos, aunque seamos atribulados, aunque hablen mal de nosotros mintiendo, no importa que suframos, como estaba diciéndole el Señor aquí a la iglesia de Éfeso, que tengamos paciencia y nos mantengamos trabajando arduamente
para el Señor. Y entonces dice aquí la palabra de Dios que permaneciendo en el trabajo del Señor y no desmayando, tendremos la aprobación de parte de Él. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Esa es una frase que yo vi en algún libro. ¿Qué quiere decir esto? Que el evangelio desde el principio se mantuvo, prosperó, avanzó y permaneció debido a que hubo hombres que, a pesar de sufrir persecución, pacientemente sufrieron la persecución y la prueba y sufrieron aún hasta la muerte. O sea, los mártires derramaron su sangre, y por eso esta frase dice: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia, es lo que ha hecho florecer, es lo que ha hecho prosperar. Cuando realmente nosotros somos perseguidos, atribulados, es cuando clamamos a Dios, cuando buscamos a Dios, porque cuando nosotros tenemos todo, estamos rodeados de paz y de tranquilidad, como David, acuérdense, cuando pecó con Betsabé, estaba tranquilo descansando en su palacio. Eso no es bueno. Se fijó en esta mujer y cayó en este pecado tan tremendo. Eso es una lección para nosotros, que podamos sacar esta enseñanza de que cuando somos atribulados y perseguidos nos podamos alegrar y gozar, como dice el Señor Jesucristo en el verso número 12: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Nuestro premio, nuestra recompensa. ¿A dónde está el premio y la recompensa? En la tierra. Tu mejor vida hoy es ahora. No, así no dijo. Gócense, alégrense, que los persigan, que hablen mal de ustedes, aun que den su propia vida por causa de mí. Gócense y alégrense. ¿Por qué? Porque vuestro galardón es grande. Tienen una recompensa en el cielo. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Los verdaderos profetas, hermano. En el libro de Hebreos capítulo 11, al hablar de los héroes de la fe, nos dice que algunos recibieron a sus muertos y fueron resucitados. Otros conquistaron reinos. Otros ganaron grandes batallas. David venció a Goliat. Pero luego dice que otros fueron aserrados. Taparon bocas de leones. Otro dice que fueron apedreados, que sufrieron el martirio. Muchos de ellos. Hay dos caras en la moneda. Unos que dicen: tú tienes que vivir bendecido, prosperado y en victoria siempre. ¿Pero es eso cierto? No. A veces tenemos que ser sufridos, atribulados, perseguidos, porque eso forma nuestro carácter, nos hace más obedientes y cumple el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Sabe usted cuál es el propósito de Dios en la vida del cristiano? Que seamos hechos como Cristo, que seamos conformados cada día más a la imagen de Cristo. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas cada día. Y muchas veces usa la prueba y la tribulación. Por eso es que el Señor Jesucristo dice que somos bienaventurados cuando por su causa nos vituperen, nos insultan, nos persiguen y digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Quiero leer nada más una porción de algo que me resultó muy interesante acerca de la persecución de la iglesia de los primeros siglos y del que ha sufrido a través de toda la historia. Mire lo que dice un comentarista: desde su primera aparición hasta su legalización bajo el imperio del emperador romano Constantino, el cristianismo fue una religión ilegal. O sea, los primeros 3 siglos el cristianismo fue ilegal, fue perseguido.
sufrieron la muerte y eran echados a los leones, eran crucificados. Sabemos que Nerón ponía como antorchas a los cristianos, ahí los encendía fuego para alumbrarse. Era tan malvado que hacía eso. El cristianismo fue una religión ilegal a los ojos del Estado romano. Durante sus primeros 2 siglos de existencia, el cristianismo y sus practicantes fueron impopulares, o sea, el mundo los odiaba. Impopulares entre el público en general. De esta forma, los cristianos eran siempre sospechosos, miembros de una sociedad secreta. Miren lo que decían, estos son sospechosos, son miembros de una sociedad secreta que se comunicaban a través de códigos privados y se mantenían al margen de todos los demás gentes del pueblo. Ellos vivían en las catacumbas. Sí, en las catacumbas vivían, o sea, aislados. La causa de las primeras persecuciones fue la hostilidad popular, que la gente odiaba a los cristianos. La ira de todo el pueblo, de la masa, de la gran parte del pueblo. No eran las acciones de los gobiernos o del gobierno romano, sino la gente los odiaba y los perseguía y los delataba para que entonces viniera el gobierno y sufrieran el martirio. En el año 177, solo la intervención de las autoridades civiles detuvo una gran cantidad de gente pagana que sacaba a los cristianos de sus casas para matarlos a golpes. Eso está en la historia, en una ciudad en Francia. Sacaban a los cristianos de su casa, los odiaban tanto que los mataban a golpes. Familias enteras. Año 177 en Francia. Solo la intervención de las autoridades civiles detuvo una horda de paganos que sacaban a los cristianos de sus casas para matarlos a golpes. El gobernador de Bitinia, Plinio, recibió numerosas denuncias, las cuales ignoró. O sea, se hacían de la vista gorda. Los gobernadores, los romanos, pues hagan lo que quieran, si quieren matarlos, mátenlos. Esto está en la historia, hermano. Esto no es invención, esto es algo que sucedió. Y mire, Plinio recibió numerosas denuncias, las cuales ignoró. Los cristianos eran considerados gente extraña, oiga esto, cuyas prácticas amenazaban las costumbres tradicionales. ¿Le hace reconocer algo de hoy eso? Gente extraña cuyas prácticas amenazaban las costumbres tradicionales, ya que rechazaban las festividades públicas. En México, la gente es perseguida en los pueblos, en los ranchitos, porque los gobiernos y el pueblo y la gente en general quieren que cooperen con las festividades del santo patrono del pueblo, según ellos. Y la gente dice, yo no puedo cooperar porque soy cristiano. Pues los corren, los apedrean, los pueden matar, les hacen la vida imposible para que se vayan. Está pasando esto también. Ha pasado a través de toda la historia. Los cristianos eran impopulares, la gente los rechazaba. Se negaban a tomar parte en el culto imperial. O sea, tenían que adorar a César, pero ellos decían, no, yo prefiero morir porque yo nada más tengo un Señor, es Jesucristo. Evitaban los cargos públicos y criticaban abiertamente las costumbres tradicionales. Criticaban abiertamente las costumbres tradicionales. Ahora, hermanos, las costumbres tradicionales se pueden tener, podemos vivir y convivir con todo el mundo y está bien. Y eso es lo que se llama el ecumenismo, querer mezclar una cosa con la otra. Pero los primeros cristianos abiertamente decían, eso es paganismo, arrepiéntanse. Pablo les dijo, arrepiéntanse de sus vanidades, de estas cosas que no agradan a Dios, que deshonran a Dios. Vengan al Dios vivo, el Dios verdadero. ¿Por qué? Porque tenía el Espíritu Santo y el verdadero cristiano siempre señala el pecado de la gente y le señala el camino para ser restaurado, que es a través de Cristo.